Las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas. Se dice que son esos momentos los que revelan el verdadero carácter de las personas a nuestro alrededor. Hay un pasaje en la Escritura, en San Juan 6:66 al 71, que tiene mucho que ver con esa realidad. Dice lo siguiente: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo, es un traidor. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionar. Aquí tenemos un pasaje lleno de tragedia, porque es el principio del fin. Había habido un tiempo cuando la gente venía a Jesús en grandes multitudes. Cuando estuvo en Jerusalén para la Pascua, muchos vieron sus milagros y creyeron en su nombre. Tanto vinieron a que lo bautizaran los discípulos de Jesús que su número creaba problemas estratégicos para ellos. En Galilea la muchedumbre había salido en su seguimiento el día antes, pero ahora la situación había cambiado, tanto como en los tiempos previos a la pandemia que estamos viviendo. Desde ahora en adelante, en el caso de Jesús, habría un odio creciente que culminaría en la cruz. De la misma forma, antes del COVID-19 se había vuelto costumbre sentir que somos más inteligentes que Dios y que sabemos más de la sexualidad que Él. Igual nos creemos más sabios que al querer cambiar el verdadero significado del matrimonio. Y además nos atribuimos el derecho de quién vive y quién muere desde el vientre de su madre. Y lo que es peor, decidimos qué es pecado de acuerdo a nuestra preferencia personal, relegando a Dios a lo más lejos posible. Así que la situación de Jesús en ese pasaje y la nuestra no es muy diferente. Juan nos introduce en el último acto de la tragedia, al igual que lo ha hecho el coronavirus. Son circunstancias así las que revelan los corazones de las personas y las muestran tal como son en realidad. En estas circunstancias hay 3 actitudes con las que podemos reaccionar frente a Jesús. En primer lugar, hubo deserción, acción de abandonar una causa o de separarse de ella con deslealtad. Algunos se volvieron atrás y dejaron de andar con Jesús. Se fueron separando por varias razones. Al igual que ha sucedido antes de este periodo de crisis, con muchas personas que asistían con regularidad a una iglesia y se enfriaron, se apartaron, cambiaron sus ideas, se hicieron mucho más liberales y tomaron cada vez menos en cuenta a Dios en sus vidas. Algunos vieron claramente hacia dónde se dirigía Jesús y no les gustó. Uno no se podía poner a desafiar a las autoridades como lo hacía Jesús y salirse con la suya. Estaba abocado a un desastre y ellos querían desmarcarse a tiempo. Al igual que el cristianismo, cada vez se volvió más impopular en estos últimos tiempos. Eran seguidores de conveniencia. Se ha dicho que el temple de un ejército se ve con cómo pelea cuando está cansado. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia en estos días. Tantas iglesias se modernizaron tanto y que perdieron su identidad cristiana, su identidad de santidad. Al igual que en la época de Jesús, los que se marchaban habrían permanecido con Jesús siempre que su carrera hubiera estado en ascendencia, pero a la primera sombra de la cruz le dejaron. Muchos abandonan el cristianismo cuando vienen las pruebas, cuando son rechazados, cuando se vuelven impopulares en medio de los suyos. Y eso lleva a muchísimas personas a alejarse de la fe. Algunos evadieron el desafío de Jesús. Su punto de vista era que habían venido a Jesús para sacar algo,
Cuando se presentía el sufrir por él y darle a él, se salieron. De la misma manera, a muchos les gustan las luces y el brillo y las cosas atractivas del cristianismo. Pero cuando son confrontados a una nueva forma de vivir, en gratitud a Jesús, entonces las cosas cambian. Nadie puede dar tanto como Jesús, pero si acudimos a Él solamente para recibir y nunca para dar, seguro que acabaremos por volverle la espalda. La persona que quiere seguir a Jesús debe tener presente que en su seguimiento hay siempre al final una cruz. También en la época de Jesús hubo deterioro. Esto es lo que vemos especialmente en Judas. Judas debe haber visto en él a un hombre que él podía usar para sus propósitos. Pero Judas, que podría haber llegado a ser un héroe, resultó un villano. Podría haber sido un santo y dejó su nombre en la más completa deshonra. Hay una terrible historia de un artista que estaba pintando la última cena. Era un gran cuadro y le llevó muchos años. Como modelos para el rostro de Cristo, usó a un joven de rostro transparente en su nobleza y pureza. Poco a poco fue completando el cuadro con los rostros de cada uno de los discípulos, hasta que le llegó el día en que necesitaba un modelo para Judas, al que había dejado para el final. Salió a buscar su tipo en los barrios más bajos de la ciudad y en las guaridas del vicio. Por fin encontró a uno cuya cara era tan depravada y viciosa que cumplía los requisitos. Cuando estaba para terminar el tiempo que tenía que pasar, aquel hombre le dijo al artista: «Tú me habías pintado ya antes». «¿Qué va?», exclamó el artista. «Claro que sí. Yo fui el modelo para tu Cristo». Los años habían obrado un terrible deterioro en la vida de este hombre. Los años pueden ser crueles, las pruebas pueden ser difíciles, pueden arrebatarnos los ideales, entusiasmos, sueños y lealtades, pueden dejarnos con una vida empequeñecida y empobrecida, pueden dejarnos con un corazón marchito en vez de henchido de amor, lleno de amor hacia Cristo. Puede perderse el encanto de la vida, que Dios nos libre de ello. Pero también hubo osadía, al igual que en estos tiempos de coronavirus. Esta es la versión que Juan nos da de la gran confesión de Pedro en Cesarea, en Filipo, en Marcos capítulo 8, 29, cuando dice: «¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?». Y Pedro responde: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Fue precisamente una situación así la que produjo la lealtad del corazón de Pedro. Al igual que hoy, la crisis, la tragedia, el dolor ha despertado el corazón y la valentía de millones de cristianos alrededor del mundo que entienden que ese es el tiempo para presentar a Jesús. Para Pedro, al igual que para los cristianos valientes de este tiempo, el hecho es que no hay absolutamente nadie a quien podamos ir después de haber estado con Jesús. Fuera de Él no hay absolutamente nada. Todo está perdido. Por decirlo de alguna manera, Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna. La lealtad de Pedro tenía sus raíces en su relación personal con Jesucristo. Y eso es lo que hace la diferencia en este tiempo también. Si tú lo conoces, si sabes quién es Él, si has experimentado su amor y su redención, entonces te darás cuenta que fuera de Cristo no hay esperanza. Habría muchas cosas que Pedro no entendía. Estaría a veces tan confuso y despistado como cualquier otro y como nosotros. Pero había algo en Jesús por lo que habría estado dispuesto a morir. En último análisis, el cristianismo no es una filosofía que podamos aceptar, ni una teoría a la que nos podamos adherir. Es una respuesta personal a Jesucristo. Es la lealtad y el amor que da una persona porque el corazón no le deja hacer otra cosa.